Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Enrique Rodal y voy a estar con ustedes durante este contenido. Me da gusto también presentarles a la profesora Montserrat Pérez Velázquez, quien estará a cargo de dirigir nuestra sesión. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar con ustedes y de tener la oportunidad de trabajar juntos un contenido más de la asignatura de lengua materna. Estoy segura de que nos divertiremos y aprenderemos mucho. Espero que ustedes y su familia se encuentren bien y aprovecho para recordarles que deben sumarle a sus prácticas de estudio buenos hábitos de higiene y una alimentación saludable. Y claro, realizar actividad física con regularidad. Esta sesión se titula Leyendo mi cuento y estará destinada a trabajar el aprendizaje esperado. Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. En específico, nos centraremos en leer cuentos escritos por adolescentes. ¿Sí? Escucharon bien, leeremos cuentos que fueron escritos por adolescentes como ustedes. Y es importante que si tienen alguna duda, la escriban en su cuaderno de lengua materna. También pueden anotar ideas, conceptos, frases que les ayuden a impulsar al escritor que llevan dentro. Así es. Para esta sesión les pedimos tener a la mano su siempre confiable cuaderno de lengua materna y un bolígrafo para realizar las actividades que les vayamos proponiendo. También recuerden tener cerca su libro de texto de lengua materna. Ahí encontrarán más información para ampliar lo aprendido y resolver las dudas que surjan durante la sesión. Las grandes escritoras y escritores literarios no nacieron sabiendo cómo o qué escribir. Simplemente tuvieron la necesidad de expresarse mediante la pluma y el papel. Algunos con más y otros con menos conocimientos, pero todos coincidieron en algunos puntos. Hicieron un esfuerzo por aprender su oficio y confiaron en ellos mismos. Piensen, por ejemplo, en Mary Shelley, escritora británica, quien a los 21 años ya había escrito la novela de Frankenstein. O J.K. Rowling, quien se aventuró a escribir los libros de Harry Potter, movida por la necesidad de expresar su propia experiencia de pérdidas familiares. Como pueden darse cuenta, las y los autores de literatura son personas que comenzaron a trabajar desde temprana edad, o bien por la necesidad de expresar sus ideas mediante historias. ¿Han considerado alguna vez escribir algún texto literario, como cuento, novela o poesía? ¿Ustedes han escrito cuentos? ¿Tienen alguna amiga o amigo que lo haga? Yo sí conozco a alguien. Es un viejo amigo que cuando íbamos en la secundaria escribía cuentos y la verdad lo hacía muy bien. Pero nunca se aventuró a compartirlos. Si lo hubiera hecho, probablemente ya sería reconocido. Es una lástima que no se haya animado a compartir sus historias. Sin embargo, muchas y muchos jóvenes se animan a dar a conocer sus textos, con lo cual enriquecen la oferta literaria e invitan a otros jóvenes a seguir sus pasos. Por eso, en esta sesión nos centraremos en leer algunos cuentos que adolescentes han compartido con los lectores. Antes de disfrutar de la lectura, recordemos juntos que un cuento se compone de 3 partes. Inicio, la parte con la que empieza el cuento. Aquí se presentan a los personajes, su propósito, la época y el lugar donde la historia se llevará a cabo. Nudo o desarrollo, donde se presenta la peripecia, es decir, una situación adversa que origina un conflicto o un problema para él o los personajes. Hechos esenciales que le dan forma a la historia. 3. Final o desenlace, donde se muestra una revelación que da fin a la historia. Puede ser una solución o un problema sin resolver. Aquí es donde encontramos el clímax, un acontecimiento que cambia la manera de pensar o el destino de los personajes. Ahora que ya recordamos las partes que le dan forma a un cuento, es momento que preparen sus sentidos para escuchar la primera lectura escrita por un adolescente como ustedes. El cuento se titula El Inmortal, el año 3520 y fue escrito por Andrés Garza. A partir del título, ¿de qué crees que trata el cuento?
Pues de entrada, me imagino que se trata de un cuento de ciencia ficción o de fantasía, por la fecha que menciona en el título, y porque la inmortalidad es algo que no existe en la vida real, solo en la ficción que no es realista. Coincido contigo. En casa, ¿qué anticipaciones del cuento hicieron a partir del título? ¿Me ayudas con la lectura de la primera parte del cuento, por favor? El Inmortal, año 3520, por Andrés Garza. Yo era un fiel seguidor del culto de los Debari. Se cuenta que hace cientos de años, un grupo de cultos recibió una visión del gran dios Dorime, quien les dijo que tenían que construir una ciudad en un lugar donde solo la gente con la visión podría encontrarla. Y si lo hacían, se volverían inmortales. Los Debari viajaron por todo el mundo hasta que encontraron el lugar indicado. Dorime les dio una fuente para el centro de su ciudad. Y si la bebías, te convertirías en alguien capaz de engañar a la muerte por los siglos de los siglos. La gente dice que solo es una leyenda, pero la gente, como yo, cree que todavía existen. El mundo ya no es como lo era hace años. Los gobiernos silencian todo lo que les provoca miedo. La libertad de expresión, todo, incluso la tecnología. Solo las personas con alto rango en la sociedad pueden viajar a otras regiones. Yo era profesor en la Universidad de Westminster cuando el presidente de mi nación me llamó. Él no tenía una razón para hacerlo, pero al ver su cara cuando entré a su oficina, comprendí lo que me iba a decir. Había decidido que él me enviaría a mí, al resto de los creyentes de los Debari, a buscar la ciudad perdida de los inmortales. Y si no lo hacíamos, nos desterrarían a los bajos mundos de la tierra. Enrique, ¿hasta este punto fueron acertadas tus anticipaciones? Yo creo que sí. Aunque me había imaginado que iban a hablar de máquinas y robots, no de leyendas antiguas. Correcto. Sin embargo, tus anticipaciones te permitieron formarte una primera idea sobre qué tipo de cuento y trama ibas a leer. ¿Las anticipaciones que hicieron ustedes, alumnas y alumnos, fueron acertadas? Ahora consideren, ¿qué parte del cuento creen que acabamos de leer? Pues el inicio, ¿no? Porque está planteando la situación y el autor nos está dando a conocer al narrador. Muy bien, esas son características del inicio, pero ¿son todas las que identificaste? Ah, no. También mencionan la fecha y el lugar en el que ocurre la historia. ¡Excelente! Esas son las características que tiene el inicio de un cuento. Continuamos con la lectura, por favor. Claro que sí. Yo comandaba toda una expedición hasta la Tierra donde al fin encontraríamos nuestro lugar en el universo. Pasaron días, semanas y hasta meses y no encontrábamos nada. Mis camaradas fueron abandonando el grupo uno por uno. E incluso algunos trataron de asesinarme y otros murieron en el largo y difícil trayecto. 3 años. Ese fue el tiempo en el que toda mi tropa me había abandonado. No tenían el espíritu, la fuerza necesaria para alcanzar tal nivel de divinidad como lo hace la inmortalidad. Poco a poco el equipo de rastreo y localización avanzado que tenía iba perdiendo su poder. Mis provisiones se acabaron cuando me encontraba en el polo sur de nuestro planeta. Mientras me iba acercando al centro del polo, me iba encontrando con bestias horrendas, con características como humanas, con largas garras, más grandes que cualquier otro humano, pero me fue librando de ellos por mi armadura de Beskar y mi blaster. Iba perdiendo la esperanza, el frío me empezaba a ganar, casi morí, cuando vi a lo lejos un resplandor azul, algo que no podía creer. Mi visión me alertaba que este era el lugar, la ciudad de los Debari, el hogar del poderoso Dorime. Mientras pasaba por los enormes edificios, me iba sintiendo cada vez peor.
Sentía que las paredes se me acercaban y cerraban cada vez más. Pero no era así, era solo yo. La ciudad no se movía, era yo y el universo. Por mis ojos pasaban imágenes hermosas, estrellas, galaxias, el espacio, imágenes que ningún ser vivo y terrenal podría comprender y apreciar. Pero por alguna razón, yo las veía con la claridad sorprendente. Veía a los Debari construyendo su ciudad y avanzando en sus vastas tecnologías que el dios Dorimé les había entregado. Vi imperios nacer y caer, civilizaciones enteras ser destruidas por ellas mismas. Los humanos, su destrucción del medio ambiente, las 3 guerras mundiales, el fin de la existencia y luego nada. Todo era negro. Era una sensación que sería imposible describir con palabras. ¡Qué terrible, maestra! ¿Cuántas cosas ha vivido el protagonista? Y qué duro que su tropa lo haya abandonado. Tienes razón. El protagonista está en un momento complicado. Ha pasado por muchas situaciones durante el viaje. Está desesperado, cansado. Esta parte es el desarrollo o nudo. ¿Qué opinas? ¿Logrará encontrar la antigua ciudad? ¿Podrá regresar a casa? Sigamos leyendo para saber qué pasará. Yo espero que sí encuentre la ciudad, porque si no, ¿cómo va a terminar el cuento? Bueno, vamos a averiguarlo. Abrí mis ojos. La fuente, mi bendición, mi maldición, estaba frente a mis ojos. Pero oí una voz que antes no había oído. Me decía que no debería beber de esta fuente, pero era mi destino cósmico. No lo podía ignorar. Mis manos me pesaban mientras más me acercaba a la fuente. Mi mano tocó el agua. Era fría, pero caliente, y tenía una sensación muy extraña y al mismo tiempo fascinante. La tomé y al fin me sentí completo, como si toda mi vida me hubiera faltado algo, pero no sabía qué era. Pero algo no me quedaba claro. No podía ver ni rastro de los Debari en ninguna parte de la enorme ciudad. La visión se había acabado. No encontraba manera de localizarlos. Cuando intenté salir de la ciudad, un rayo me lo prohibió. No podía salir de ahí. Y así pasé buscando otra salida varios días, meses, años, décadas. Fui descubriendo nuevas cosas acerca del universo y de Dorimé, con los escritos que habían dejado. Pero ya nada me satisfacía. Lo único que quería hacer era morder algo, lo que sea. Una pequeña mordida de humano. Ya no suena tan mal incluso ahora. Lo que acabamos de leer es el final o desenlace. El protagonista encontró lo que buscaba y eso trajo consecuencias con las que aparentemente tendrá que vivir para siempre. ¿Qué te pareció el cuento? Esta última parte fue muy interesante. Considero que el clímax sucede cuando no podía salir de la ciudad. Aunque al final me quedan algunas dudas como ¿por qué no pudo salir de la ciudad? Al encontrar la inmortalidad, ¿renunció a su parte humana? ¿Por qué quería morder cosas? Bueno, en fin. Creo que el cuento da para platicar más. Excelente observación. Una narración no siempre muestra toda la información. A veces también requiere que el lector haga sus propias conjeturas. ¿A ustedes qué les pareció el cuento? ¿Pueden creer que lo escribió un adolescente como ustedes? Es difícil de creer, profesora Montserrat. Sin embargo, es evidente que este escritor ha leído muchos cuentos y que por eso es capaz de darle vida a esta historia. Así también nosotros podríamos hacerlo. Primero leyendo mucho y luego animándonos a tomar nuestro bolígrafo. Imaginar una historia, seguir la estructura del cuento. Es decir, que tenga un inicio, un nudo y un final. Tienes toda la razón. Todos podemos escribir.
Ustedes tienen la capacidad y las herramientas para lograrlo. Es momento de quitarse el miedo a empezar a escribir. Nútranse del trabajo de otros escritores y después dejen que las ideas fluyan. Compartan sus historias y dejen que otros más puedan leerlas. Me recordó una frase de Simone de Beauvoir. Escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Ahora pienso que también leyendo, ¿no? ¡Exacto! Nadie nace sabiendo las cosas. Es la lectura y la práctica lo que te permitirá adquirir herramientas y desarrollar la habilidad para escribir. ¿Te parece si leemos otro cuento escrito por otro adolescente? Pero por supuesto, ya quiero leer otra historia. Muy bien. Este cuento se titula Vida canina y fue escrito por Elena Silva. El joven perro se despertó cuando las luces se encendieron. Bajó de la cama felizmente para poder comenzar su nuevo día. Salió con su amo, ese ser sagrado y superior, el cual le daba caricias, lo alimentaba y lo amaba. Lo sacaba a pasear para hacer sus necesidades. El can buscaba con concentración para poder hacer excremento, pero aún no encontraba el lugar correcto. Algunos lugares estaban ocupados por otros perros. No eran cómodos, la temperatura que había, etc. El ser sagrado le pidió que fuera más rápido y obedeció para luego poder tener más caricias sagradas. De pronto, ¡estrés! Escuchó otro perro. Le ladró para saludarlo y a la vez para marcar territorio. No podía atacar a su amo, pero fue jalado por la cinta que lo unía con su Dios. Finalmente, encontró el lugar perfecto. Volvieron a la casa y el amo partió a otra de sus eternas aventuras, de las que el perro rara vez se enteraría de lo sucedido, no sin antes ser acariciado por su divinidad y alimentado. Estuvo durmiendo un buen tiempo. También trató de jugar con el otro animal que no respetaba al amo y se escapaba, pero se negó y lo trató de atacar. Otra siesta. Nervios. El amo aún no llegaba a casa y temía que no llegara este día. El animal observaba la puerta esperando a que abriera pronto, pero las esperanzas se iban poco a poco. Finalmente, el amo y señor del hogar llegó. Eso se debía festejar. Había sobrevivido otro día más. Salieron de nuevo a pasear felizmente, pues no hubo ningún perro que podría representar una amenaza para su amo. El rey tomó su cena al igual que el perro y el gato, el cual odiaba tener que hacerlo al lado del can. No eran dignos para compartir una cena juntos. Ellos no tenían el derecho para comer sentados. El día estaba a punto de finalizar. El perro durmió al lado de su amo. Soñó con su día y el resto, descubriendo la monotonía en la que vivía. Pero despertó y olvidó por completo ese recuerdo. El día se repitió de nuevo una y otra vez. Despertarse, salir a pasear, comer, esperar al amo, jugar, dormir, festejar la llegada del amo, pasear, cenar, dormir, recordar la monotonía, olvidarla, despertarse, salir a pasear, comer, esperar al amo, jugar, dormir, festejar la llegada del amo, pasear, cenar, dormir, recordar la monotonía, olvidarla, despertarse, salir a pasear, comer, esperar al amo, jugar, dormir, festejar la llegada del amo, pasear, cenar, dormir, recordar la monotonía, olvidarla, despertarse, salir a pasear, comer, esperar al amo, jugar, dormir, festejar la llegada del amo, pasear, cenar, dormir, recordar la monotonía, olvidarla, hasta que algo cambió. Otro nuevo ser parecido a él. Después de eso, la monotonía dejó de existir. Cada día era diferente y jamás sabrían qué pasaría. Molestaban al gato, hacían peleas de almohadas, ellos contra las almohadas. Incluso, a veces tenían la suerte de ir a campos más grandes para dormir ahí junto con el Ser Supremo. Era hermosa esa vida, hasta el día en el que no se pudo parar. El amo lo llevó para que vieran qué pasaba con él.
fue con ese hombre malvado que le clavaba algo puntiagudo o que le daba pastillas horribles. ¿Me ayudas a leer el final, por favor? Claro, maestra. Pero en esos momentos solo le rogaban una cosa. Déjame seguir con mi amo. No sabes cuánto lo quiero. Es el mejor para mí. Sintió un último pinchazo, el cual esperaba que fuera lo que le salvara la vida, pero no fue así. La cara llena de tristeza de su amo se distorsionaba demasiado, hasta que todo se volvió negro. Las últimas palabras que escuchó fueron: te voy a extrañar. Campeón, siempre fuiste mi mejor amigo. Nunca fue su Dios, solo su amigo, su hermano. Ay, maestra, qué cuento tan dulce y tan triste. Siento que toca un tema muy común a los seres humanos: el cariño por nuestras mascotas y todo lo que compartimos con ellas. Claro, yo también me sentí identificada. El primer cuento era una historia de ciencia ficción. Nos mantuvo a la expectativa, en un escenario imaginario. Pero este segundo cuento nos vincula con nuestra vida cotidiana. Nos acerca a emociones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Escribir nos da la posibilidad de crear escenarios imaginarios o recrear situaciones cotidianas. Entonces, maestra, ¿todos podemos escribir? Por supuesto. Una manera de iniciar es siguiendo la estructura que ya hemos visto. Un inicio, un nudo y un desenlace. Las dos historias que leímos siguieron esta estructura. O si son más aventurados, también pueden jugar con el orden de la historia para crear otros efectos. Por ejemplo, pueden iniciar por el final o no contar un final y dejarlo abierto. Es muy importante que se den cuenta que tienen las herramientas y capacidad para escribir, que siempre y cuando conozcan el tipo de texto que quieren hacer y hayan leído suficientes ejemplos. No necesitan tener más años ni ser escritores profesionales para escribir cuentos. Estoy totalmente de acuerdo, maestra. Estos cuentos que leímos fueron escritos por adolescentes como ustedes, jóvenes que se ve que han leído mucho y que tienen muchas ganas de compartir aquello que han leído, imaginado o vivido. Así que tomen su bolígrafo y su cuaderno y empiecen a escribir. Y si les es posible, compártanlo. Lean su historia a sus familiares, amigas, amigos, profesoras o profesores. Estoy segura que descubrirán a la escritora o escritor que llevan dentro. Incluso, consideren escribir sus cuentos en concursos. Editoriales o diversas secretarías del gobierno suelen abrir convocatorias. ¡Anímense! Y así llegamos al final de esta sesión. Les recuerdo que el aprendizaje esperado que nos propusimos analizar durante estos minutos es: escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. Y nos centramos en leer cuentos escritos por adolescentes. Por último, les recuerdo que si tienen dudas, si algo no les quedó claro o desean profundizar en el tema, pueden buscar en su libro de texto la sección relevante para este aprendizaje esperado. Ahí encontrarán información que les permitirá ampliar su conocimiento. No olviden que también pueden preguntar y apoyarse de su maestra o maestro. Recuerden que están ahí para guiarlos en su proceso de aprendizaje. Mientras volvemos a vernos, no se olviden de leer y de escribir. Escribir constantemente. Como ya lo decíamos, la única manera de convertirse en escritor o escritora es, precisamente, escribiendo y leyendo mucho. No olviden que todos tenemos una historia que contar. Es verdad, profesora. Muchas gracias. Aún tenemos mucho que aprender y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Ay, maestra, casi me pongo a llorar con el cuento del perrito. Yo también.